Vamos a, además de analizar en el estudio aquí con los panelistas lo que fue el discurso del presidente, a tener un contacto directo en este momento con quien está haciendo la corresponsalía desde allá para Uruguay, para Telemundo. Alejandro Figueredo, queridísimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? El gusto de saludarte a ti, a la gente ahí en el piso y a toda la audiencia de Esta Boca es Mía. La Boca fue de la calle durante un ratito, un discurso más breve de lo esperado quizás, en el entorno de los 10 minutos, donde llamó a pasar de las palabras a la acción. En buen romance ustedes ya lo van a analizar. Habíamos adelantado que iba a girar en torno al concepto de la libertad y fue una palabra que la repitió en unas cuantas ocasiones durante su comparecencia ante la Asamblea General. La calle se va a quedar un rato más en la sede de la ONU. Está previsto un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y luego sí ya va a estar prácticamente cerrando esta gira porque mañana emprende el retorno a la República Oriental del Uruguay, Victoria. Muy bien. Bueno, tú has estado cubriendo el evento desde temprano, más allá de lo que es el análisis propiamente dicho del discurso del presidente, que lo haremos en instantes acá. Contanos vos lo que te parezca que amerita que sepamos por estos lares, ¿no? Esos colores que tal vez no trascienden, pero que hacen a la esencia de la cosa. Y bueno, que en realidad estas cumbres, estos encuentros van muy de la mano con los protagonistas, evidentemente. Ayer había un nivel de expectativa bien distinto al de hoy y de hecho se dio una situación bien particular. En la pasada jornada habló primero Bolsonaro y enseguida Joe Biden. Durante esos dos discursos la sala estaba repleta, estaba llena. Cuando terminó Biden, entró enseguida el representante de Islas Maldivas. Bueno, ahí prácticamente quedó vacía la sala. Es decir, también hay un impacto para aquel que está emitiendo el mensaje en función de la audiencia que tiene. Y eso se ve reflejado también en los medios de comunicación. Era mucho más grande el despliegue ayer por la presencia de Biden que en la jornada de hoy, donde la mayor expectativa para algunos está centrada en lo que va a decir Nicolás Maduro a través de un mensaje pregrabado cuando esté abriendo la sesión de la tarde aquí en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, y sobre todo además que nos va a importar también por estas latitudes, porque si recordamos lo que fue el intercambio en la CELAC, ¿no? Y la invitación del propio Maduro a debatir con nuestro presidente, vamos a ver cuál es el tono de su oratoria en esta sede, ¿no? Sí, de hecho, y eso lo van a destacar ustedes también, ¿no? La calle habló de la violación de los derechos humanos por parte de países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero no dio nombres, ¿no? Hubo un tono bien distinto en ese sentido al que manejó en la CELAC. Sí, y que para algunos quedó corto. Entonces, capaz que hoy al no dar ningún nombre, bueno, permite otras interpretaciones, ¿no? Digo, en la lista de los países que no respetarían los derechos humanos. Sí, pero en ese sentido, yo creo que la intención de la calle Pou fue decir, bueno, el impacto se generó en el lugar adecuado y en el momento adecuado porque estaban cara a cara ciertos protagonistas, ¿no? En este caso, él sabía que la audiencia iba a ser diferente y me parece que por eso eligió ese camino. Muy bien. Bueno, y por lo demás, Alejandro, seguridad, situación sanitaria, el entorno de lo que está pasando allí. Sí, bueno, Nueva York ya a un ritmo casi normal con respecto a la pandemia, pero con esa exigencia, por ejemplo, de presentar el certificado de vacunación para poder entrar a los lugares cerrados, porque si no directamente no podés sentarte a comer en un restaurante adentro si no tenés el certificado de vacunación, y mucha seguridad, sobre todo en las manzanas, en el entorno a las Naciones Unidas. En Nueva York, por supuesto, más todavía después de lo que ocurrió en aquel septiembre de 2001, pero las medidas se refuerzan para la llegada de tantas delegaciones. La mayoría de las delegaciones se hospedan aquí en la vuelta, hay muchos hoteles que tienen vinculación con todo el mundo diplomático, porque además de la sede oficial de Naciones Unidas están las oficinas consulares de los distintos países, por eso este es verdaderamente un mapa desde el punto de vista diplomático del mundo. Y se concentran a unas pocas cuadras también las protestas que siempre hay durante las asambleas generales
por supuesto que no pueden llegar hasta el lugar donde pasan los protagonistas, pero se hacen sentir a lo lejos. Y mayormente de lo que has podido escuchar a lo lejos o visualizar como carteles de esas protestas, ¿contra qué va? ¿Contra qué concepto o contra qué país? Bueno, te diría que hay de todo un poco, ¿no? Y es muy variado y bien dirigido específicamente de acuerdo a los intereses de cada uno. Ayer, por ejemplo, vimos una masiva protesta de residentes en Estados Unidos de origen iraní que reclaman contra el régimen de su país y que acusan de genocida directamente a las autoridades actuales. También hay un grupo de ciudadanos polacos que acusa de homofóbico al presidente de su país. Se pidió por la salida de Bolsonaro de Nueva York. En fin, hay de todo tipo de reclamos en función de los intereses de cada uno. Sí, obviamente es como el gran escaparate en este momento donde marcar tu postura, ¿no? Va a haber cámaras, hay vitrina, hay ventanas, y no es ahí, ¿dónde? Correcto. Sí, exactamente. Es eso lo que se busca, la difusión de los medios, porque como te decía, a los protagonistas en sí no les llegan, ¿no? Porque están sumamente aislados los manifestantes y quienes pasan con las caravanas oficiales prácticamente no se enteran de lo que está ocurriendo. Bien, ¿y qué pasó con el tema del ministro brasilero que dio COVID? Dio positivo, dio positivo. ¿Qué se hizo con él? Se llama Marcelo Queiroga, es el titular de Salud Pública de Brasil. Y bueno, la ironía, sobre todo por la situación de Bolsonaro y la decisión personal de no vacunarse, ¿no? Y se mostró en una foto con la delegación, la famosa foto de comer pizza en la vereda porque no lo dejaban entrar a un restaurante, precisamente por no poder mostrar el certificado de vacunación. Bueno, uno de los integrantes de esa foto es Marcelo Queiroga, que es el ministro de Salud Pública, que dio positivo de COVID y que seguramente va a tener algunas dificultades para regresar a su casa, teniendo en cuenta la cuarentena que tiene que realizar antes de regresar, salvo que por ser ministro de Salud le permita el propio Bolsonaro alguna excepción. Pero es una de las noticias más destacadas aquí por la prensa internacional. Vaya ironía, sin duda. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen trabajo, para lo que te queda además de la jornada. Un abrazo para todos, que pasen bien. Chao, chao. Bueno, muy bien. Vamos a pasar, por supuesto, al análisis de mis compañeros aquí en estudio de lo que fue el discurso propiamente dicho. Antes recordarles que está Carey, coloración premium. Es un